categoría de funcionalidad y estética, porque eso está diciendo movilidad. Espera un momento, está teniendo al lado. Está aquí. Correcto. Cuando quieras. Bueno, entonces, más o menos, bueno, lo que se trata es de pasar de la teoría, todo el mundo está aquí en la universidad y nos dan mucha teoría, a la práctica, que es fabricar, hacer algo real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que en la teoría, en el cálculo tradicional de estructuras, pues, las estructuras son simples líneas, sin dimensiones. Tú dices, ah, qué bonita es la vida. Pero cuando pasas a fabricar, dices, el espesor molesta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo puedo tener esas dimensiones? Entonces, hay que conjugar. Y pues, es el resultado. ¿Y cómo llegamos a esta grúa? Pues, hay que seguir un orden, que primero es hacer un cálculo estructural, porque no podemos venir a pegar palitos porque sí, ¿no? Y estamos en unas alturas del partido en la universidad que las cosas tienen un porqué. Entonces, hicimos nuestro cálculo estructural buscando dos cosas. Primero, una estructura articulada, pues celosías de toda la vida, y tratando de evitar el problema del pandeo. Es decir, que las piezas trabajen a compresión y pasen a una resistencia menor a su capacidad, ¿no? ¿Dónde íbamos a tener ese problema? En los elementos más esbeltos, que en este caso serían las diagonales. Por lo cual, la disposición constructiva está en dientes de sierra para que las diagonales trabajen a tracción. Muy importante. Después, una vez que hicimos el cálculo estructural, vimos cuáles eran los elementos problemáticos. Consultamos un poco de bibliografía para ver un límite de elasticidad de la madera y vimos que por el tema estructural funcionaba. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que era fabricarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que pegar palitos es muy divertido, pero tiene que ser eficaz y eficiente. Entonces, el criterio de diseño que utilizamos fue la modularidad. Pequeño problema, los palitos de lado tienen curvatura en las puntas. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos eran de palos de 11,4, los partíamos en 10 palos de 10. Y claro, si pegamos palitos de 10, hay que hacer algo más grande, ¿no? Pues utilizamos el concepto de ladrillo, que no es la burbuja inmobiliaria, sino poner uno entre otros, solapados, ¿no? Si se pueden acercar, notarán que están uno a continuación de otro. Entonces, yo qué sé, si tenía un palo y otro palo, pegaba el que estaba abajo por la mitad. Entonces ya conseguía una especie de continuidad. Eso sí, siempre habrá defectos. Y como les había comentado, buscábamos modularidad. ¿Qué es eso? Que sea fácil de fabricar, que sea un poco estandarizado. Entonces, ¿qué compone la estructura de esta grúa? Pues son 4 cerchas dispuestas de manera que consigamos una forma cuadrada para tener la inercia lo mejor repartida posible. Y después hemos fabricado unas puntas para automatizar, entre comillas, la colocación de los elementos de la estructura. Si se pueden acercar es que tiene mucho detalle, pero después tranquilamente lo pueden ver. Entonces, una vez que ya estaba fabricado el mástil, pasamos al tema de la pluma. Entonces, claro, si nos quedábamos con el tamaño de los palos, pues iba a salir algo muy grande, algo muy tosco. Entonces nos vimos en la necesidad de seccionar, de trabajar con palos de dimensiones de 3 milímetros de espesor, ¿no? Entonces, un trabajo interesante por tamaño. Y claro, también necesitábamos que todo encaje, ¿no? Porque es una estructura espacial. No vale con pegarlo todo en el plano. Entonces se hizo el desarrollo de dibujo, que todo el mundo dice, ¿para qué lo dibujo en la universidad? Pues para hacer planos y luego construirlos. Y bueno, teníamos los lugares donde hacer los cortes en la madera para que encaje y conseguir de nuevo la estructura, que era lo importante. Y bueno, después la contraflecha, que ya es para culminar la estructura. Entonces, conseguimos un cambio de sección, porque ya en el inicio, bueno, hay que transmitir un cambio de sección para transmitir los esfuerzos, que es
punto importante. Y bueno, una portaflecha con la respectiva con contrapeso. Eso es el tema de fabricación, más o menos. Y ahora para la segunda parte de funcionalidad y estética, pues dotamos a la estructura de 3 grupos motorreductores para conseguir el movimiento de traslación vertical, horizontal y rotacional de la carga. Están accionados mediante motores eléctricos y bueno, ¿qué más? ¿Puede hacer una pequeña demostración? Claro. Ya, eso es lo que, pero es lo que también pensamos, pero tiene un eje de simetría, o sea, respecto al eje de simetría. Ramiro, comenté que lo comentases en voz alta para... Vale, no, lo que comentaba es porque habéis optado solamente colocar una diagonal y en todos los lados de la cara solamente en ese sentido. Esa es la idea. Probablemente tiene un problema, porque tú lo presionas por abajo, posiblemente lo que hagas es Sí, o sea, ese fue el problema de conjugar la teoría con la práctica, porque el tamaño de los palos son rectángulos, y para conseguir una estructura cuadrada a partir de rectángulos es complicado. Tendríamos que haber fabricado algo más grueso y más tosco. Y después ya les comenté que está diseñado de tal manera que las diagonales estén actuando de turno. Estas caras son las que trabajan a atracción por tensión. Entonces estas están no de vacaciones, pero están apoyadas. Pues bueno, vamos a pues bueno, los motores. Bueno, baja un poco lento por la reducción que le hemos dado, ¿no? Muy bien. Ramiro, si queréis dejar la altura, por no dilatarlo más. Dale la vuelta. Dale la vuelta para no echéis arriba. Adelante. ¿Podrías tirar el carro hacia adelante? Sí. ¿Mover el carro hacia adelante? Tenemos un problema que fue que el grupo motorreductor. Bueno, La fabricación es complicada, muchachos. Muy divertida, ¿eh? Tenemos aquí el grupo motorreductor que está conectado con un rodamiento que gira solidario, con un engranaje que gira solidario al rodamiento. Es que esa es la pieza que se rompió. Está deslizando. ¿Lo puedes mover manualmente? Claro. Esto gira. Puedes poner el peso en la punta del... Bueno, pues yo creo que puede valer.